Bueno, vamos a ver inversores centrales y microinversores. ¿De qué tipos hay? ¿Qué ventajas tienen los inversores centrales? ¿Qué ventajas tienen los microinversores? ¿Y qué desventajas tienen los inversores centrales? ¿Y qué desventajas tienen los microinversores, ¿no? Tanto inversores centrales como microinversores pues servirán o funcionarán para conectar nuestros paneles solares y convertir la corriente directa del panel solar a corriente alterna. Corriente alterna para la casa, para el negocio, para la fábrica o para donde pretendamos poner el sistema, ¿no? ¿Qué tipos y marcas de inversores hay? Hay muchos tipos y marcas de inversores en el mercado. Sí, aquí tenemos en esta foto, tenemos un inversor Solís, ¿sí? Les pongo el Solís porque es lo que más manejamos en OC Colors, a pesar de que manejamos todos, los que más instalan nuestros distribuidores es inversores Solís cuando es caso de inversores centrales por su fiabilidad, ¿no? O sea, son equipos muy fieles que nunca dan lata, prácticamente jamás han dado lata, a veces algún detallito por cuestiones de voltaje y cosas por el estilo, pero no dan lata para nada. Tenemos también inversores Kellogg, que son inversores industriales, ya para cuando son instalaciones grandes. Y bueno, hay otras marcas como Goodby, que son de interconexiones CFE, pero también se usan aerogeneradores. Inversores Fronius, austriacos, inversores CACO, alemanes, inversores SMA, americanos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias marcas de inversores. Sí, por la parte de los inversores Solís, tenemos desde 700 watts hasta, creo que el más grande ahorita porque acaba de salir uno nuevo, es de 60 kilowatts, ¿no? 60,000 watts. ¿Qué ventajas tiene un inversor central? Las instalaciones solares siempre serán más baratas si colocamos inversores centrales. Esa es una de sus ventajas. Otra ventaja del inversor central es que tiene todos sus mandos o todas sus configuraciones en su display, ¿no? Si ven, aquí tiene su cuadrito, su display está inversor, y todos los inversores centrales tienen un display donde puedes mover parámetros como por ejemplo voltajes, donde puedes estar viendo cuánto está generando el inversor en ese día, cuánto generó en la última hora, cuánto generó desde el día que se prendió. Y entonces esas son ventajas de los inversores centrales, que como vamos a ver ahorita, microinversores no pueden hacer eso porque los microinversores no tienen un display, no tienen ningún botón. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a verlos y vamos a ver cómo se mueven todos esos parámetros. Por ejemplo, aquí en México, y puede pasar en otras partes del continente, puede estar subiendo y bajando el voltaje, lo cual va a hacer el voltaje de la red, ¿no? O el voltaje de CFE, lo cual va a hacer que el inversor entre en protección y se apague, ¿sí? Y no funcione correctamente o se apague por protección, porque si está subiendo o bajando mucho la red, el inversor no sabe qué está pasando afuera. Uno de los trabajos de los inversores centrales o los de los microinversores es siempre copiar la red, siempre copiar CFE, ¿no? Entonces, como esté la onda de CFE o como esté de pura la onda de CFE, será lo que estará copiando el inversor, pero tiene una tolerancia. Si se sale de esa tolerancia, el inversor entra en alarma y se apaga, ¿sí? Entra en protección. Entonces, bueno, en su display de cada inversor central puedes entrar y mover ese rango para que el inversor sea más amplio su rango de trabajo de voltaje y soporte más el ruido de la red o las subidas y bajadas de voltaje de la red, y así quede funcionando perfectamente, ¿no? Cosa que no se puede hacer directamente en un microinversor porque, como les decía, los microinversores no tienen botones, pero ahorita vamos a ver cómo sí se puede hacer, ¿no? También en un microinversor. ¿Sí? Tenemos inversores grandes en la lista. Si ven, aquí hay inversores hasta de 500 kilowatts, ¿no? Entonces estos inversores industriales Kellogg, pues se pueden hacer granjas solares, se pueden hacer instalaciones industriales grandes. Este último inversor, el del último renglón que dice 500 kilowatts, se puede poner en un gabinete junto con otro inversor de 500 kilowatts y así tener, ¿cómo se llama? Y así tener un inversor de 1 megawatt, ¿sí? Un inversor central de 1 megawatt, con lo cual podemos ir haciendo instalaciones de granjas solares
para industria o para negocio o para ya una granja solar grande, ¿no? Esta es una ventaja de los inversores centrales, que los hay muy grandes. En cambio, en microinversores no los hay muy grandes. ¿Sí? Los hay como hasta 1000 o 1500 watts, o sea, hasta 1.5 kilowatts. Lo cual hará que si queremos hacer una instalación muy grande, pues tendremos que poner muchos más microinversores, ¿no? Aquí tenemos los inversores Goodwill que yo les decía. Aquí tenemos que hay de 2 fases, o sea, 220. Los hay de 3 fases a 220. Los hay de 3 fases a 220 o a 440 volts, para que se acoplen al sistema que tengamos funcionando en nuestra casa, fábrica o negocio, ¿no? Cómo seleccionar voltajes y amperajes se ve en el curso, tanto en línea como en el curso presencial, ¿no? Para saber exactamente qué inversor quiero poner dependiendo de la necesidad del cliente y de la instalación que ya tiene él ahí, ¿sí? Del voltaje que ya tiene en instalación ahí. Y tenemos los inversores Fronius. Estos inversores son austriacos. Estos inversores se pueden configurar desde un teléfono celular, tienen una aplicación para configurarse desde un teléfono celular. Son buenos. Nosotros somos centro de servicio Fronius, ¿no? Aquí en Once Colors. Entonces, pues puedo decir que son buenos, pero sí han llegado algunos a cambio de tarjetas o cosas por el estilo. Por eso preferimos usar Solis, a los cuales nunca hemos tenido que hacerles nada, ¿no? También, bueno, hablando de estos, de los Fronius, en comparación con un inversor Solis, pues es como un 50% más caro el Fronius. Tenemos aquí el inversor Kako. Estos inversores son alemanes, que son como el doble de caros o más caros que un inversor Solis, y yo en sí no le veo mayor diferencia, ¿no? O sea, son inversores de muy buena calidad Kako, pero mucho más caro, ¿no? Entonces, si lo que estamos buscando precio y calidad, pues yo recomiendo Solis como recomendación personal. Habrá otros instaladores que prefieran otras marcas, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿qué vamos a ver en unos inversores? Y tenemos los inversores SMA. En estos SMA hay un detalle nuevo que quiero enseñarles a ustedes, que viene ya entrando en el mercado, ¿no? Tenemos arriba los Uniboy, SMA Uniboy, y después dice, abajo si ven, dice con fuente de poder auxiliar de 2 kilowatts. Y lo que pasa es que mucha gente pregunta que cuando pone sus paneles solares, a la hora que se corta la red eléctrica, si los paneles solares siguen funcionando. Y bueno, en un 99% de los casos no. Es requerimiento de la norma que cuando se apaga la red eléctrica o CFE, o se va a la red eléctrica, se apague el sistema solar, ¿no? En no más de 2 segundos. ¿Para qué? Para evitar que el sistema solar esté inyectando energía a la red y podamos provocar algún accidente con alguna persona que esté dando mantenimiento a esa red. Pero entonces, si se va la red, pues se van los paneles solares y te quedas sin energía de ninguna parte. Entonces, estos inversores SMA tratan de resolver ese problema, ¿no? Entonces aquí nos dice, si ven el primero que dice de 3 kilowatts, dice con una auxiliar de 2 kilowatts, lo cual quiere decir que si se va a la red, tiene un contacto el inversor donde puedes conectar cosas hasta por 2 kilowatts de energía, para que en lo que regrese a la red tú sigas teniendo energía, ¿no? Esto fue lo que empezó a salir hace, ¿qué fue? Como 2 años y medio. Y ahora ya más recientemente están saliendo los sistemas. Si ven en los últimos reglamentos que dice SMA Sunny Island de 3 kilowatts, esos inversores ya son totalmente aislados de la red. O sea, lo que hacen es imitar a la red. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner tus paneles solares, tu inversor para controlar los paneles solares y un Sunny Island que será el que estará imitando a la red, ¿no? Que estará imitando a CFE, con lo cual estarás totalmente aislado y ya no dependerás de CFE ni de ninguna red. O sea, tu sistema será totalmente aislado, y es lo que viene ahora hacia el futuro, ¿no? Los sistemas totalmente aislados de CFE, pero poderosos, ¿no? Que puedan hacer funcionar una casa, un negocio, una industria completa, ¿no? Entonces, a través de
aparatos como este, como el Sunny Island, podemos hacer eso, ¿no? Podemos echar a andar hasta una industria completa. Bueno, entonces, en conclusión, ¿cuáles son las ventajas de un inversor central? Su primera ventaja, precio. Los inversores centrales son más allá de una instalación de 4 kilowatts en adelante, o sea, de 4000 watts en adelante, es más barato poner un inversor central que poner microinversores. Tienen la ventaja de poder ser controlados a través de su display, con el que vienen de fábrica, para mover parámetros como los rangos de voltaje, que para México, el Centro y Sudamérica son importantes poder mover esos rangos de voltaje, ya que nuestras redes no son tan limpias y estables como en otros países. ¿Sí? Tiene la ventaja de pues, usar cadenas de paneles solares en una sola serie. ¿Sí? Entonces, bueno, esas pueden ser las ventajas que puede tener un inversor central, y como ya vimos, pues hay inversores ya centrales que pueden trabajar en conjunto con un aparato Sunny Island para aislarse al 100% de la red. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los microinversores. ¿Qué ventajas tiene un microinversor o qué desventajas tiene un microinversor? Aquí tenemos un inversor de cadena o inversor central, que son los que acabamos de ver. Entonces, si vemos su conexión, que son las líneas rojas, se conecta un panel junto con otro, o sea, en una serie de paneles. Todos los paneles se conectan juntos y de ahí nos quedará un lado positivo y un lado negativo que irá hacia el inversor central, lo cual hace que todos los paneles estén unidos unos con otros. Entonces, si nosotros tenemos una sombra en alguno de los paneles solares, toda la producción de la serie que está interconectada va a bajar a lo que está produciendo el panel sombreado. Si tenemos un panel dañado en esa serie, como todos los paneles solares están juntos, conectados en esa misma serie, un panel dañado porque se quemó la celda por sombras o por algo parecido, o porque se dañó simplemente el panel por algún motivo, toda la producción de la serie bajará a lo que está produciendo el panel dañado, ¿no? En cambio, una de las ventajas en los microinversores, como podemos ver esta conexión, tiene un cable troncal, que es la línea verde, y cada panel se conecta a ese cable troncal, por lo cual usaremos un microinversor por cada panel solar que pretendamos poner, y ese microinversor se conectará al cable troncal. ¿Sí? Todos los paneles con su microinversor se conectarán al cable troncal, lo cual quiere decir que si tenemos sombras, por ejemplo, si uno de esos paneles está sombreado, solamente va a bajar la producción de ese panel y todos los demás paneles seguirán trabajando normal. Si un panel se daña, bajará la producción de ese panel, o ese panel dejará de producir, pero todos los demás paneles seguirán trabajando independientemente, con lo cual tenemos una ventaja al poner microinversores en cuestiones de sombras o paneles dañados, ¿no? Sí, aquí tenemos ventajas del microinversor, pues sombras, si el panel está sucio, ¿sí? Entonces si el panel tiene diferencias de temperatura. Entonces, bueno, son individuales unos paneles de los otros en su trabajo. El microinversor estará convirtiendo la corriente directa del panel solar ahí mismo y ya la estará sacando en corriente alterna por el cable troncal, que es la línea verde que tenemos acá, por este cable troncal ya hacia la casa, un negocio, fábrica, donde lo hayamos puesto, ¿no? Entonces, esas son ventajas de los microinversores. Si vemos aquí este techo, por ejemplo, vemos que tiene dos aguas. Entonces, los microinversores son buenos para este tipo de cosas porque de un lado de la casa podemos poner una serie de microinversores con sus paneles solares y del otro lado de la casa podemos poner otra serie de microinversores con sus paneles solares, con lo cual no afectará si un lado está sombreado y el otro no, al estar todos conectados individuales a su microinversor. ¿Qué modelos hay o marcas de microinversores hay? En Once Colos usamos dos marcas, una que es APS, es esta foto que está aquí en el círculo, una APS, y hay microinversores en Phase, ¿no? Que es la otra marca que usamos. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver sus diferencias, vamos a ver esta lámina, ¿no?
como yo les decía antes, los microinversores no tienen botones. Entonces, si tenemos un problema de voltaje y necesitamos abrir el rango de operación de trabajo del microinversor, vamos a necesitar, en caso de APS o en caso de cualquier microinversor, su antena Wi-Fi, ¿no? Su antena Wi-Fi para APS se llama ECU, se llama AP System ECU. Entonces, esta antena Wi-Fi hace dos funciones. Una es estar monitoreando el sistema y a través de internet estarnos reportando qué está generando nuestro sistema solar durante el día, desde que lo prendimos, por horas, ¿sí? nos reporta eso. Y aparte, a través de una aplicación en tu teléfono o directamente en una computadora, puedes entrar y mover parámetros y rangos de los microinversores, lo cual pues puede ser una desventaja. Si instalaste el sistema sin su antena Wi-Fi, pues no vas a tener manera de mover parámetros o de monitorearlo. Tendrás que comprar a fuerzas un Wi-Fi y ponerlo, su antena ECU, y ponerlo para poder mover el sistema, lo cual pues de entrada lo hace más costoso porque una antena Wi-Fi ECU vale como $300, ¿no? Entonces ahí ya está haciendo una inversión adicional a tu sistema y bueno, será una de las desventajas de los microinversores. Sí, tenemos varios modelos de microinversores y tenemos que saber a seleccionarlos, se ve ahí en el curso. Por ejemplo, tenemos este modelo que aquí a la derecha abajo dice APS Y500. Este APS, si ven, tiene dos entradas para paneles solares, ¿sí? Y tiene el cable troncal, ¿no? Que es el grande, que es el cable grande. Entonces está diseñado para recibir dos paneles de 250 watts, ¿no? Uno de cada lado, y controlará individualmente a cada panel solar. Pero su capacidad máxima de panel solar será esa, 250 watts. Por lo cual tendremos que buscar paneles de 250 watts para este inversor marca APS, de APS Y500, ¿no? Sí, y vemos que tenemos otro modelo, ¿no? Tenemos el APS Y600. El APS Y600 puede conectarse con paneles desde 250 watts hasta 375 watts, como podemos ver en su primer renglón, ¿sí? Y funciona a 220 volts. O sea, tenemos que tener 220 volts en nuestra casa para conectar este microinversor, lo cual no es un gran problema. En México simplemente es pedir otra línea a la red eléctrica, CFE, y en otros países igual. Y también como comentario les puedo decir eso. Prácticamente todos los inversores centrales y todos los microinversores funcionan a 220 volts. Este modelo que tenemos acá, el Y500, hay dos. Uno que funciona a 120 volts, que será línea y neutro, y otro que funciona a 220, que será dos líneas y neutro, ¿no? Sí, entonces así podemos ir seleccionando nuestros microinversores. Tenemos otro modelo, bueno, es el mismo que estamos viendo, ¿no? El APS 600, sí, APS 600, esta es su ficha técnica, su foto del APS 600, también tiene entrada para dos paneles y salida hacia el cable troncal, ¿no? Y después este modelo no tiene mucho tiempo, tiene como medio año en el mercado, el APS 1000. Es muy buena opción, por ejemplo, para cuando ustedes tienen redes trifásicas, poder hacer redes trifásicas pequeñas, ¿no? Este es un microinversor trifásico, tiene entrada para 4 paneles solares y funciona desde 1000 watts, ¿no? Desde 1 kilowatt. Porque los inversores centrales para cuestiones de 3 fases, para trifásicos, los hay desde de 6 kilowatts en adelante. Entonces, si tú ocupas menos de 6 kilowatts, puedes usar esto como una opción, una APS 1000 que va de 1000 en 1000. Porque también, como comentario, una de las desventajas de los inversores centrales es que si está diseñado, por ejemplo, para 6 kilowatts de paneles solares, tienes que ponerle los 6 kilowatts de paneles solares para que el inversor funcione adecuadamente, ¿no? Sí, porque si no, no va a funcionar adecuadamente. Se va a estar apagando y prendiendo a destiempo cuando no debe, si no tiene todos sus paneles solares. Sí, en cambio, los microinversores tienen esa ventaja. Puedes ir por módulos.
Puedes poner un microinversor y 2 paneles, por ejemplo, del APS600. Puedes poner un micro y 2 paneles y después seguir haciendo crecer tu sistema y poner otros 2, otros 4, según como tú quieras ir haciendo crecer tu sistema. Es más modular los microinversores en cuestiones de empezar con poca inversión y ir haciendo crecer el sistema, ¿no? Bueno, entonces estos son los APS 1000. Sí, los APS 1000 pueden usar paneles desde 250 watts hasta 375 watts. ¿Sí? Después tenemos en la otra marca, que es la competencia, los microinversores en phase. Los microinversores en phase tenemos el IQ y el IQ6+. Y como dije al principio, igual, no tienen ningún botón, solamente tienen un foco, tanto el APS como el microinversor en phase, que nos estará indicando qué está pasando con el microinversor. Está en línea, está parpadeando verde, no está en línea, está parpadeando rojo, ¿sí? Y si queremos monitorearlo o mover parámetros, tendremos que comprar su antena Wi-Fi, ¿no? El microinversor IQ6, que está del lado derecho, puede usar paneles de 60 celdas y un máximo de panel de 300 watts, ¿no? Desde 195 hasta 300 watts. Y el microinversor IQ6+, que está del lado derecho, puede usar paneles de hasta 72 celdas y de una capacidad desde 235 hasta 400 watts. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos su ficha técnica, ¿sí? El IQ6 y el IQ6+, y habrá que comprar su antena que se llama Envoy esta es la antena, se llama Envoy IQ, para tanto monitorear el sistema como poder mover parámetros, ¿no? Parámetros del sistema de microinversores Envoy, pero también de microinversores en phase. Y también es modular, o sea, pueden ir poniendo, si quieren, un microinversor y un panel, y después otro microinversor y otro panel, o otros 3 microinversores y otros paneles. La única consideración es que los paneles todos deben de ser iguales, ¿no? O sea, vamos a ir haciendo crecer el sistema, pero con paneles iguales. Si pusimos paneles de 300 watts, pues tendremos que ir haciendo crecer el sistema en paneles de 300 watts. Y de la misma marca, ¿no? Eso es importante, que sean de la misma marca. Porque un panel de 300 watts de 2 marcas diferentes tienen diferente voltaje y diferente amperaje, diferente corriente. Y eso lo puede identificar el microinversor como fallo y bloquearse, ¿no? Por seguridad. Es por eso que todas las series tienen que ser iguales, ¿no? Parejas. ¿Vale? Bueno.